Esto pasó hace un año. Me llamo David y soy fotógrafo freelance. Después de una ruptura complicada, decidí mudarme a un pequeño pueblo. Buscaba tranquilidad y un lugar donde pudiera encontrar inspiración. Las colinas y el arroyo que corría por el valle me parecieron perfectos. Pensé que sería un buen lugar para escapar del estrés que había dejado atrás. En los primeros días, exploré. El ambiente era hermoso y todo parecía normal. Pero en mi segundo viaje al arroyo durante el atardecer, escuché risas de niños. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Estaba inquieto, pero decidí que era solo el eco de un pasado olvidado. Me sentí intrigado y emocionado al mismo tiempo. Luego, noté más cosas extrañas. Sombras moviéndose entre los árboles y objetos que desaparecían cuando me acercaba. Una noche, vi figuras fugaces reflejadas en el agua. Intenté capturarlas con mi cámara, pero cada vez que apretaba el disparador, no obtenía nada. Mi corazón latía rápido, y me preguntaba si era solo un juego de luces o si mi mente me estaba engañando. Caminé por la orilla, tratando de convencerme de que mis visiones eran producto de mi imaginación. Cuanto más me quedaba, más dudaba. A veces, el arroyo parecía susurrar algo. Escuché atentamente, aunque no entendía lo que debía escuchar. Todo se sentía mal, como si algo oscuro se estuviera manifestando. Una noche, decidí quedarme hasta tarde. Sentía que debía enfrentar mis miedos. Llevé mi cámara y, cuando el sol se ocultaba, el entorno comenzó a cambiar. Las sombras crecieron y el silencio se volvió inquietante. Entonces, vi una figura, apenas visible, asomándose entre los árboles. No puedo describirlo bien, pero parecía un niño. Me acerqué. Le pregunté si estaba bien, pero no hubo respuesta. Solo el crujido de las hojas rompió el silencio. Miré hacia el arroyo, donde las figuras aparecieron de nuevo. Sentí que debía capturarlas, así que apunté mi cámara. Pero antes de que pudiera tomar la foto, el niño desapareció. Miré mi pantalla y estaba vacía. Escuché un susurro detrás de mí: ¿por qué no te quedas? Me volví rápido, pero no había nadie. Mi piel se erizó. La sensación de ser observado me invadió y empecé a sentir miedo. Mis pensamientos corrían. ¿Estaba solo? ¿Por qué todo esto estaba pasando? Decidí que era hora de regresar a casa. Me di la vuelta y comencé a caminar rápidamente, pero escuché pasos siguiéndome. Giré, y vi al niño de nuevo. Esta vez estaba más cerca. Tenía una expresión triste. Me acerqué, pero él solo apuntó hacia el arroyo. La oscuridad se espesaba, y yo, aterrado, retrocedí. En ese momento, sentí que el pasado y el presente se entrelazaban. Debía salir de allí. Finalmente, dejé atrás el arroyo y todas esas visiones. Sin embargo, nunca pude olvidar esos encuentros extraños. Sé que algo acechaba, solo esperándome. Y cada vez que escucho el murmullo de un arroyo, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. Capítulo 2. El eco de los pasados. Los días siguientes fueron extraños. Trató de reanudar mi vida en el pueblo, pero esos momentos en el arroyo continuaban acechándome. En cada ruido de la casa, en cada sombra que se movía en la noche, preguntaba si aquello volvería. Me encontré evitando el arroyo, aunque una parte de mí sabía que debía volver. El sábado, decidí intentar dejar atrás el miedo. Tomé mi cámara nuevamente, convencido de que solo eran ilusiones ópticas. Me dirigí al arroyo por la tarde. El cielo estaba despejado, y había una sensación de paz en el aire. Caminé por la orilla, pero sentía que algo me observaba. Cada paso resonaba en mis oídos como un eco de advertencia. Estaba a punto de rendirme, cuando escuché la risa de los niños otra vez. Esta vez, eran más fuertes, como si me llamaran. Miré a mi alrededor, pero no vi a ninguna persona. Solo los árboles y el suave murmullo del agua. Aún así, mi cuerpo respondía de manera diferente. Había una mezcla de curiosidad y terror. Decidí acercarme al agua. En cuanto me incliné, vislumbré algo en el reflejo. Era la misma figura del niño, y esta vez estaba sonriendo. No podía creerlo. Agarré mi cámara y la levanté para capturar ese momento. Sin embargo, una vez más, mi pantalla permaneció negra.
1000 agujas de frustración atravesaron mi mente. ¿Por qué me haces esto?, murmuré, sin saber si esperaba respuesta. El silencio fue perturbador. Entonces, el niño señaló hacia un lugar más lejos del arroyo, y su risa resonó de nuevo. No entendía por qué, pero empecé a seguir su señal. Caminé por el camino de tierra. Mientras más avanzaba, el ambiente empezó a cambiar. La luz pareció desvanecerse, y el aire se volvió pesado. Las risas se transformaron en susurros, y la risa infantil se extinguió. Mirando de reojo, noté que las sombras se alargaban detrás de mí. En un instante, me encontré ante un viejo tronco caído. Algo en él parecía fuera de lugar. Me acerqué, y al tocarlo, descubrí que había un pequeño objeto atado a él. Desenredé los hilos y saqué un pequeño muñeco de trapo. Tenía una mirada triste, como la del niño. En ese momento, sentí que algo me observaba desde la parte posterior del tronco. Un escalofrío recorrió mi espalda, y me giré bruscamente. Pero no había nada. Solo la realidad quieta y opresiva del bosque. Mantuve el muñeco en mi mano, sintiendo que estaba conectado de alguna manera con todo lo que había experimentado. Decidí que había tenido suficiente por hoy. Comencé a caminar de regreso al arroyo, pero las sombras parecían seguirme. Justo cuando llegaba al borde del agua, un fenómeno inquietante ocurrió. Vi el rostro del niño en la superficie, su expresión se había transformado en desesperación. «¡Ayúdame!», gritó, pero el sonido era solo un eco en el aire. El alma se me encogió. Retrocedí, sintiendo que el arroyo me tragaba. Sin poder resistirme, el muñeco se me escapó de las manos, hundiéndose en las aguas oscuras. Entonces todo se oscureció y un grito resonó a mis espaldas. Sin mirar atrás, eché a correr. Sabía que debía salir de ese lugar, pero la imagen del niño y su súplica seguían retumbando en mi mente. Estaba atrapado en un ciclo, y lo peor estaba por venir. Capítulo 3. El susurro de la oscuridad. Cuando llegué a casa, mi corazón latía con la fuerza de un tambor. Me senté en el sofá, con las manos temblorosas y el sudor frío brotando de mi frente. La luz de la tarde se desvanecía, y la oscuridad comenzaba a envolver la casa. No podía sacar de mi mente la imagen del niño y su súplica desgarradora. Mi mente iba de un lado a otro, tratando de entenderlo todo. Esa noche, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el arroyo y al niño, su rostro ahora marcado por la desesperación. Intenté distraerme con el televisor, pero los sonidos se mezclaban con los ecos de su voz. Finalmente, decidí que necesitaba respuestas. Debía entender lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, decidí visitar a don Ramón, un anciano del pueblo que había vivido aquí toda su vida. Siempre había oído rumores sobre él, historias de fantasmas y secretos del bosque. Tal vez él podría ayudarme. Caminé hasta su casa, sintiendo como cada paso me acercaba más a la verdad. Don Ramón me recibió en su pequeña cabaña. La luz del día apenas atravesaba las ventanas cubiertas de polvo. Su mirada era profunda y sabia, y no perdí tiempo en contarle lo que había visto. El anciano escuchó en silencio, sus ojos llenos de una preocupación que me inquietó. Ese niño, comenzó, no es solo un niño. Es un eco de aquellos que han sido olvidados. Sus palabras eran como una sombra que me envolvía. Hay historias de niños que desaparecieron cerca del arroyo, muchos años atrás. Sus almas están atrapadas, buscando ayuda. Me estremecí. ¿Y el muñeco? ¿Qué significa? Don Ramón miró al suelo. El muñeco es un vínculo. Aquellos que lo encuentran deben decidir si ayudar o irse. Si lo dejas a la deriva, el ciclo continuará. Sentí que algo en mi interior se revolvía. Tenía que volver. Cuando salí de la casa del anciano, el sol estaba en su punto más alto, pero el aire se sentía pesado. La paranoia y el miedo regresaron a cada paso que daba hacia el arroyo. Solo lo haré para entender, me repetía. Al llegar, la luz comenzaba a caer de nuevo. El arroyo brillaba, pero todo me parecía opresivo. Caminé a la orilla, mirando el agua correr. Las sombras de los árboles se alargaban, y el murmullo del agua sonaba cada vez más como un susurro. De repente, escuché una risa lejana, el eco del niño.
Pero esta vez, era diferente, más triste. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, mi voz resonando en el silencio. En ese instante, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, en mi mente, sabía que no estaba solo. Fue entonces cuando lo vi, un destello en el agua, como una forma limitada por la luz. El rostros de otros niños aparecieron, enmarcados por la bruma. «Ayúdanos», gritaron al unísono, una súplica que retumbó en mi pecho. Me tambaleé, comprendiendo que cada niño tenía su propia historia, trato de recordar sus rostros en medio del pánico. Sin poder soportar más la presión, di un paso atrás. La corriente del arroyo pareció a reaccionar a mi miedo, volviéndose turbulenta, no sabía cuánto tiempo pasé ahí, atrapado entre el deseo de ayudarles y el terror de lo desconocido. Pero una certeza comenzó a formarse en mi mente, no podía dejarlo así. Tenía que regresar al bosquecillo, al tronco caído, y recuperar el muñeco. Había algo más profundo en esta historia, algo que debía descubrir antes de que fuera demasiado tarde, así que, con el corazón desbocado, comencé a correr nuevamente, sabiendo que aún no había terminado. Esto apenas comenzaba. Capítulo 4. La llamada del muñeco. Corrí de regreso por el sendero, mis pensamientos girando como hojas arrastradas por el viento. El deseo de ayudar al niño y a los otros rostros perdidos me inundaba, pero el miedo se aferraba a mí como una sombra. ¿Qué pasaría si lo que encontrara en el bosquecillo viéndolo ahora, se ocultaba tras el tronco caído? Y si el propio muñeco era una trampa, cuando llegué, el sol ya se había ocultado y el bosquecillo estaba envuelto en una oscuridad que parecía cobrar vida. Los árboles, tan familiares durante el día, ahora se erguían como figuras aterradoras. Me detuve, respirando hondo, sintiendo la tierra húmeda bajo mis pies. Era un lugar lleno de secretos. Al acercarme al tronco, la maleza se movió con un susurro asombroso. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar el origen del sonido. ¿Alguien está ahí?, pregunté, mi voz temblando levemente. Como respuesta, solo obtuve el eco de mis propias palabras. Finalmente, vi el muñeco. Estaba allí, parcialmente cubierto de hojas secas, y al mismo tiempo, sentí que me observaba. Su mirada oscura parecía haber cobrado vida. Me acerqué cautelosamente. «Eres solo un juguete», murmuré para convencerme, pero la inquietud en mi pecho decía lo contrario. Lo recogí, y justo entonces, un viento helado me envolvió, trayendo consigo un murmullo indistinguible. Mis manos se crisparon alrededor del muñeco mientras sentía que algo cambiaba en el aire. Los árboles comenzaron a susurrar sus secretos, y entre ellos, un grito distante resonó como un eco. Me congelé, una sensación de urgencia me envolvía. Tenía que irme, sin embargo, no pude darme la vuelta. Una sombra se deslizó entre los árboles, expandiéndose hacia mí. Mi corazón se detuvo. La figura del niño apareció entre la bruma y, si era posible, su expresión era más intensa que antes. «Ayúdame», repitió, pero esta vez, su voz estaba llena de desesperación. «¿Qué quieres que haga?», grité, sintiendo que la desesperación se apoderaba de mí. El niño extendió su mano. Detrás de él, otras figuras empezaron a emerger, todas clamando por ayuda. El aire se volvió denso, y me invadió una sensación de pánico. «No puedo», balbuceé, sintiendo el peso del muñeco en mis manos. La corriente de aire se transformó en un torbellino de susurros, nombres y rostros se entrelazaban en mi cabeza. Algo estaba despertando en el arroyo, algo que no debía haber sido destapado. Pero cada susurro provocaba una oleada de curiosidad en mi interior. De repente, un grito resonó en el bosque y, cuando miré hacia atrás, el niño había desaparecido, pero la presión en mi pecho se mantenía. «¿Qué está pasando?», grité al vacío, buscando respuestas en la penumbra que me rodeaba. Las sombras parecían reírse, burlándose de mi confusión. Con el muñeco todavía en mis manos, sentí un impulso irrefrenable. Tenía que ir al arroyo otra vez. El vínculo debía ser restaurado. Sin pensarlo, giré y corrí hacia la orilla, el mundo girando a mi alrededor. Llegar al arroyo fue un alivio, pero las aguas ahora bullían con fuerza, más agitadas que antes. Los niños aún se asomaban desde el agua, sus rostros distorsionados por el miedo y el anhelo.
¡Ayúdanos!, gritaron, pero en lugar de esperanza, vi desesperación. El muñeco cobró vida en mis manos, como si estuviera vibrando con una energía oscura. Y en ese instante, comprendí que el tiempo se estaba agotando. Debo decidir. Debo decidir ahora, pensé, sintiendo que el momento de hacer algo estaba justo enfrente de mí. Desesperado, lancé el muñeco al agua. La corriente lo abrazó de inmediato, y con él, sentí que algo se liberaba. Pero la reacción fue inesperada. Un grito ensordecedor resonó, y todas las sombras comenzaron a converger hacia mí. Tenía que escapar, pero me di cuenta de que esta decisión apenas había comenzado y el verdadero desafío aún estaba por venir. Capítulo 5. Los ecos del pasado. Cuando el muñeco golpeó el agua, un escalofrío recorrió mi espalda. La corriente lo arrastró, y las voces de los niños se volvieron más intensas, como si compartieran alguna revelación ocultada. Pero en ese momento, el grito que había escuchado no era solo un eco, también me resonó dentro de mí. Fui consciente de la desesperación que brotaba de esas aguas. La oscuridad se espesa, y una neblina comenzó a formarse sobre el arroyo. Miré hacia atrás, buscando alguna señal, una pista de qué estaba pasando. Fue entonces cuando las sombras se unieron, tomando la forma de figuras inabarcables. Vi caras conocidas y otras que no podía identificar, pero todas llevaban la misma expresión de angustia. Me sentí atrapado entre el deseo de ayudar y el terror que provocaban. No podía darme el lujo de quedarme ahí. Pero mis pies parecían estar pegados al suelo, dudando. «Déjalos ir», grité, quizás en un intento de desafiar a lo que estaba sucediendo, aunque no estaba seguro de a quién ni a qué estaba dirigiendo mi súplica. Había algo pulsante en el aire, una promesa de algo oscuro. De pronto, un chorro de agua salió disparado del arroyo y, con él, una sombra se levantó del fondo. Era la figura del niño. No podía ser posible. Estaba allí, emergiendo como un espectro bañado por la luz de la luna. «Ayúdame», repitió de nuevo, pero esta vez, no solo yo sentí el peligro. La corriente parecía querer tragárselo de nuevo, y a la vez, un instinto me empujaba hacia él. Me acerqué un paso, y las sombras a mi alrededor retrocedieron, como si esperaran algo de mí. Mi corazón latía con fuerza. «¿Qué ocurrió aquí?», pregunté, pero él no respondió. En cambio, miró hacia el cielo y luego a sus compañeros atrapados en el agua. Necesitaba decidir. Recordé la primera vez que había visto ese arroyo, jugando en sus orillas cuando era niño. La risa, la alegría, ahora todo se había transformado en un panorama horrible. ¿Cuál era el secreto que mantenían estas aguas? ¿Por qué sus rostros eran tan familiares, y sin embargo, tan ajenos? Mientras lo pensaba, el aire cambió. Sentí una presencia más sólida y cercana que me erizaba la piel. Una nueva sombra apareció, arrastrándose por las ramas de los árboles. Esta figura era más grande y oscura que las demás. En un instante, se detuvo frente a mí, y el rostro que se reveló era el de alguien que había perdido hace años, un amigo que nunca volví a ver. «¿Por qué no me ayudaste?», me preguntó, su voz cargada de reproche. El miedo me drenó. Las palabras se atoraron en mi garganta. «Trata de salvarlos, pero no a costa de tu vida», sonó un susurro en mi mente, como si un eco antiguo tratara de advertirme. De repente, el niño entre las aguas me miró intensamente. «No confíes en él», exclamó, pero el amigo perdido ya había comenzado a deslizarse hacia mí. La neblina creció, envolviendo todo y complicando mi visión. Aquello era un juego mortal, donde las elecciones eran definitivas. Desesperado, miré el agua. El muñeco había desaparecido, pero la amenaza se había vuelto más tangible. Sabía que debía actuar, y rápido. Con el grito del niño resonando en mi mente, tomé una decisión impulsiva. «Voy a liberarte», le prometí al niño, ignorando las sombras que comenzaban a rodearme. Con un impulso, me lancé hacia el arroyo. Sentí que todas las miradas estaban sobre mí, sintiendo que mis acciones habían desatado algo mucho más oscuro. Tenía que enfrentar lo que se recuperaba desde las profundidades. En ese momento, comprendí que mi viaje apenas comenzaba, y no solo los niños estaban atrapados, una historia de sufrimiento estaba lista para revelarse. Cuando el agua me envolvió, la comprensión me golpeó como un rayo.
el arroyo era el verdadero lugar del encuentro de los perdidos y todas las decisiones tendrían efectos más allá de lo que podría imaginar. Capítulo 6. Enfrentando las sombras, el agua fría me abrazó, llevándome bajo la superficie. Los ecos de los gritos y susurros me rodeaban, llenando mi mente de confusión y terror. Intenté nadar, pero la corriente era más fuerte de lo que esperaba. Mi cuerpo se debatía entre el impulso de salir y la imposibilidad de luchar. No podía olvidar el grito del niño. Ayúdame, resonaba como un tambor en mi corazón. Cuando finalmente emergí, una nube de neblina me envolvió. La visibilidad era escasa, y las sombras danzaban a mi alrededor. Me apreté contra la orilla, jadeando por aire, cuando vi a los niños otra vez. Sus rostros eran una mezcla de esperanza y desesperación. Alguien debía salvarlos, pero ¿cómo? De pronto, el amigo perdido apareció ante mí, con su rostro lleno de tristeza. No hay forma de que puedas ayudarles. El arroyo ha tomado su alma, dijo con una voz que sonó a lágrima y lamento. Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué tienes que decir eso?, le respondí. No puedo abandonarlos. El ambiente cambió. Las sombras se acercaron más, formando un círculo a mi alrededor. Una de ellas se alzó, la más oscura de todas, y de su interior surgió un rostro. Era una figura que reconocía, pero no quería. Era yo mismo, un reflejo distorsionado de mis peores temores. Eres un cobarde, se burló. Siempre has sido así. Ahora, enfrentarás tu pasado o te dejarás arrastrar por la corriente. Mis pensamientos giraban. Luché contra el deseo de retroceder, de esconderme en mi propia inacción. Pero esta vez, no podía dejar que el miedo me controlara. La imagen del niño atrapado se apoderó de mi mente. No. No te dejaré ganar, grité, y mi voz resonó en el vacío que nos rodeaba. Con renovada determinación, observé al niño que aún luchaba en el agua. Sujétate de mi mano, grité, extendiéndola hacia él. La corriente lo empujaba y podía sentir su desesperación. Un destello de luz iluminó nuestros rostros. En ese instante, noté que mi reflejo oscuro se desvanecía. Con un parpadeo, el niño comenzó a nadar hacia mí, luchando contra el tirón de las aguas. Las sombras a nuestro alrededor gritaron, pero ya no me importaba. El temor se había transformado en algo diferente, en una llama que ardía en mi interior. Pude sentir la conexión, él llegó a mis manos justo a tiempo. Tiré con todas mis fuerzas, y el niño se aferró a mí. La corriente intentó separarnos, pero yo estaba decidido. A medida que su cuerpo emergía, sentí que unos ojos me observaban con furia desde la orilla. Eran los rostros tristes de los otros niños atrapados en el agua. Con un movimiento, logré arrastrarlo hacia la orilla, donde caímos, exhaustos. Miré su rostro. Estaba empapado y temblaba, pero lo había salvado. Pude sentir el alivio mezclándose con mi propio miedo. Pero no había tiempo para descansar. Las sombras se movían más rápido ahora, y en su centro, veía a aquel amigo perdido. ¿Por qué no lo hiciste antes?, preguntó, su voz una mezcla de congoja y enojo. No podía dar pie a treguas, así que me levanté, aún sosteniendo al niño de la mano. Porque no sabía lo que estaba en juego, respondí, enfrentando al espectro. Sus ojos me atravesaron, y pude sentir la intensidad de mi error. Pero ahora tenía algo en que aferrarme, la esperanza. Vamos, le dije al niño, y mientras comenzaba a correr de vuelta por el camino, el eco de las sombras resonó detrás de nosotros. Sabía que el arroyo no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Pero ya no estaba solo, y quizás, solo quizás, tenía una oportunidad de descubrir lo que acechaba en la oscuridad y, con suerte, liberar a todos los que habían caído bajo su embrujo. El miedo se convirtió en un impulso a medida que nos adentrábamos en la noche. Nunca imaginé que los ecos del pasado pudieran ser tan ruidosos, pero ahora sabía que era solo el comienzo. Lo que había aprendido desgarraría nuestras almas o nos liberaría para siempre. Pero para eso, debíamos enfrentar lo que estaba por venir. Capítulo 7. Encuentros extraños junto al arroyo. Después del atardecer que nunca olvidaré, corrimos sin parar, el niño de la mano y yo, atravesando la oscuridad.
El chirrido de las sombras detrás de nosotros se convirtió en un canto escalofriante, despertando mis peores temores. ¿Dónde están los otros niños?, preguntó, con los ojos llenos de temor. No lo sé, contesté, sintiendo que el peso de la incertidumbre me oprimía. Me detuve un momento, buscando respuesta en la maleza a nuestro alrededor. La brisa susurraba secretos, y el aire se sentía cargado, como si el arroyo estuviera vivo, observándonos. Pero tenemos que seguir adelante. Antes de dar otro paso, una figura emergió entre los árboles. Un resplandor pálido se perfiló en la penumbra. Era un niño, apenas visible en la oscuridad, como un holograma roto. «¡Ayuda!», gritó, mostrando una mano extendida hacia nosotros. El niño que tenía a mi lado titubeó. «No lo hagas», me advirtió, apretando mi mano con fuerza. Pero el grito del niño en la sombra me atravesó como una flecha. «¡Ayuda!», llamó de nuevo, y el eco pareció multiplicarse a nuestro alrededor. «Espérame», le dije al niño a mi lado. No podía ignorar la súplica. Caminé hacia la figura, reseguida por la desesperación. Tenía que intentarlo. Mientras me acercaba, el niño en la sombra se transformó, su rostro distorsionado y sombrío reveló una sonrisa que heló mi sangre. No era un niño. Era un reflejo de lo que hacía tiempo había dejado atrás. Mi pecho se encogió mientras recordaba su rostro, una cara conocida pero ajena. «Vine por ti», susurró con una voz seductora. «Estabas destinado a estar aquí, a hacerlo todo de nuevo». «No», grité, dando un paso atrás. Las sombras estaban aquí, alimentándose de mis miedos. Sentí que la figura trataba de arrastrarme hacia ella, y el horror comenzó a cerrarse a mi alrededor como una trampa. «¿Qué es esto?», preguntó el niño que había salvado. Su voz temblaba, mirada confusa reflejada en su rostro empapado. La sombra me seguía, un eco de mis decisiones pasadas, de cosas que no había podido cambiar. «Lo que enfrentamos son nuestros temores», respondí, mirando a la figura que parecía ir y venir. «Si nos dejamos llevar, perderemos lo poco que hemos conseguido». Mientras hablaba, las sombras comenzaron a girar en nuestro alrededor, una tormenta oscura que crecía más y más. «Sujétate fuerte», grité, y tiré con fuerza de su mano. Al dar un pequeño salto, logramos escapar del alcance de la sombra. Corrimos hacia el río, donde las aguas resonaban como un rugido. La luz de la luna se reflejaba en la superficie, creando un camino resbaloso, pero la oscuridad no se detuvo. Desde el fondo de la maleza, una figura más se hizo visible, esta vez más corpulenta. Sus ojos brillaban con una amenaza palpable. «¿Qué hacen aquí, intrusos?», preguntó, su voz retumbando en el aire. Era un vigilante de lo oculto, un guardián de secretos que no debíamos conocer. Mi corazón latía con fuerza. «Corre», le dije al niño, mientras sentía que el miedo de nuevo intentaba atormentarme. Pero esta vez, no estaba solo. Sus pasos resonaban junto a los míos, un testimonio de nuestra lucha. Mientras corríamos, la oscuridad se espesaba. Las sombras se acercaban, impulsadas por el deseo de atraparnos. Teníamos que encontrar una salida rápidamente. La bruma del arroyo pesaba sobre mí, y sabía que las decisiones que tomara hoy determinarían no solo nuestro destino, sino el de todos los que habían caído antes que nosotros. Finalmente, en el horizonte, vi una luz parpadeante. «Allí», grité, apuntando con el dedo. «Vamos». La figura oscura nos seguía de cerca, y podía sentir su aliento helado en mi nuca. Nos lanzamos a la luz, sin mirar atrás. Justo al cruzar la frontera entre la sombra y el destello, escuché como el vigilante estallaba en un grito de rabia. Pero ya estábamos demasiado lejos. La luz nos envolvió y, en ese momento, supe que enfrentábamos momentos aún más difíciles. «¿Qué fue eso?», preguntó, respirando con dificultad. Su rostro era una mezcla de miedo y curiosidad. «No tengo idea», respondí, un nudo en mi estómago. «Pero creo que esto acaba de comenzar». Mientras la luz centelleaba a nuestro alrededor, entendí que el arroyo guardaba secretos aún más oscuros. Y debíamos desentrañarlos antes de que nos devolviera a la penumbra. Capítulo 8. El susurro de la luz. La luz nos abrazó, pero no era un alivio, era un refugio tenso.
Nos detuvimos, temblando y respirando frenéticamente. A nuestro alrededor, el entorno había cambiado. La oscuridad quedó atrás, pero el silencio era ensordecedor. Estábamos solos, pero sentíamos ojos invisibles que nos observaban. ¿Dónde estamos?, preguntó el niño, su voz quebrada apenas un susurro. Miré a mi alrededor. Había una especie de claro, iluminado por una luz suave y cálida, casi como un amanecer en medio de la noche. Sin embargo, estaban las sombras por todas partes, como figuras que se moverían al instante de bajar la guardia. No lo sé, pero necesitamos encontrar una salida de aquí. Intenté hablar con firmeza, aunque dentro, estaba paralizado por la incertidumbre. Un susurro apenas audible rompió la atmósfera. Sonaba como risitas lejanas, pero con un matiz perturbador. ¿Nos encontramos con otros?, preguntó el niño, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y temor. No lo sé, respondí, sintiendo que la inquietud se apoderaba de mí. El claro parecía cambiar sutilmente, como si el suelo mismo estuviera vivo. Las risas se intensificaron, creando un coro que rebotaba entre los árboles. Lo que parecía un refugio pronto se sentía como una trampa. De repente, en el borde del claro, un grupo de figuras emergió de las sombras. Eran niños, pero sus rostros estaban distorsionados, como si fueran una mezcla de alegría y tristeza. Se movían en un patrón extraño, arrastrando sus pies como si estuvieran atrapados en un sueño. ¡Ayuda!, gritó uno de ellos, su voz sonando discordante con su expresión sonriente. Estamos atrapados. Necesitamos tu ayuda. Mi instinto me dijo que debía correr, pero algo en mí me retuvo. ¿Qué les pasó?, pregunté, sintiendo un impulso de proteger a aquel niño que había tomado de la mano. Nos hicieron esto las sombras. Vinimos a jugar, y ahora estamos aquí. Se rió, y su risa resonó en la oscuridad, aterrando a mi compañero que se aferró más fuerte a mí. ¿Qué sombras?, le pregunté, el aliento entrecortado. El misterioso brillo de sus ojos me hipnotizaba. Pero sentí que la claridad se perdía con cada palabra que pronunciaban. Las sombras no les gustan los niños como nosotros. Quieren que regresen. Dijo otra figura, mientras se acercaba demasiado, su aliento era frío como el metal. No debemos quedarnos aquí, le dije al niño a mi lado, empujándolo ligeramente hacia atrás. La sensación de peligro crecía. Hay que irnos. No podemos confiar en ellos. Pero los niños siguieron insistiendo, acercándose más. Es un lugar seguro. No tienen que tener miedo. La insistencia se volvió casi melódica. Mientras tanto, las sombras parecían cobrar fuerza en el borde del claro, cruzando hacia nosotros como un manto oscuro. Sujétate fuerte, le grité al niño. La desesperación invadía mis palabras mientras comenzábamos a retroceder, tratando de alejarnos de la voz encantadora y de las miradas suplicantes que prometían alegría, pero que solo traían confusión. Cuando llegamos al límite del claro, la luz comenzó a parpadear, como si estuviera siendo absorbida. Rápido. Vámonos. Sin mirar atrás, corrimos hacia el otro extremo, el eco de las risas siguiéndonos hasta que la distancia se hizo lo suficientemente grande como para que ya no pudiéramos escuchar. Mientras abandonábamos el claro, una sombra se alzó detrás de nosotros, su figura tomando forma, y comprendí que la amenaza no había desaparecido. Nos perseguiría en cada giro. Teníamos que encontrar respuestas antes de que la oscuridad nos alcanzara de nuevo. De repente, a lo lejos, vi algo que brillaba en la negrura. Un objeto iluminado a lo lejos, como si nos guiara ante el abismo que se avecinaba. Corrimos, pero en mi corazón temí que lo peor estaba aún por venir. Capítulo 9. La luz y el arroyo. Corrimos hacia la luz, el resplandor parecía danzar entre las sombras como un faro de esperanza en medio de la desesperación. Mis pies golpeaban el suelo irregular, el niño a mi lado luchando por seguir el ritmo. No podíamos detenernos. Las risas distorsionadas resonaban aún en nuestras almas, como ecos de un juego del que queríamos escapar. Finalmente, cuando alcanzamos la fuente de luz, descubrimos que se trataba de un arroyo, sus aguas brillando con una luz propia, como si el cielo se hubiera derramado en un lecho de piedras. El sonido del agua fluyendo era un alivio, un canto dulce que contrastaba con el terror que nos había perseguido.
¿Qué es esto?, preguntó el niño, mirando con asombro. No lo sé. Pero quizás podamos encontrarnos con algo aquí, respondí, sintiéndome un poco más tranquilo. Me acerqué al borde del arroyo, donde el agua reflejaba los colores de la luz parpadeante. Era como si el arroyo ofreciera una salida de este mundo extraño, pero entonces, una figura apareció en la orilla opuesta. Era un anciano, su cabello blanco y largo ondeando suavemente con la brisa. Tenía una expresión serena, como si supiera más de lo que mostraba. Miró hacia nosotros y, de inmediato, el ambiente cambió. La atmósfera se volvió tensa, y el brillo del arroyo se hizo más intenso. ¿Saben por qué están aquí, niños?, preguntó el anciano, su voz suave pero firme. Vinimos después de tartamudeé, luchando por encontrar las palabras correctas. Las sombras nos siguieron. El anciano asintió con gravedad. Las sombras son engañosas. Las atraen a lugares donde no deberían estar. Su mirada se posó en el arroyo. Este lugar puede ofrecer protección, pero también respuestas. ¿Están listos para la verdad? No sé si quiero escucharla, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Debes conocer el peligro que acecha en la oscuridad. Y debe ser enfrentado, aun cuando el miedo te paralice, dijo el anciano, como si leyera mis pensamientos. Estaba tentado a girar en dirección opuesta, pero el brillo del arroyo me atraía. ¿Cómo enfrentamos a las sombras?, pregunté, apenas conteniendo un temblor en la voz. Primero, debes comprender su naturaleza, respondió. Las sombras se alimentan del miedo. Si lo enfrentas con valentía, pierden poder sobre ti. Las palabras resonaban en mí. Pero, ¿cómo podía ser valiente en un lugar donde todo parecía perdido? Si miras la verdad en sus ojos, podrás liberarte. Ayuda a los otros niños atrapados, y quizás entonces entiendas lo que debes hacer. De repente, me acordé de aquellos rostros distorsionados que habíamos dejado en el claro. El miedo creció dentro de mí. ¿Tienen que regresar?, pregunté, la idea de enfrentarlas nuevamente era casi insoportable. Algunos deben ser liberados, otros necesitan permanecer en la oscuridad. La elección siempre será tuya, dijo el anciano, su mirada profunda y serena. Las sombras que nos habían perseguido no eran solo una amenaza, eran también un desafío personal. Ahí fue cuando lo entendí, no solo éramos víctimas. Teníamos un papel que cumplir. Entonces, un sonido rompió la calma del arroyo. Era un murmullo, un eco que venía del corazón de la oscuridad, y sentí como una nueva ola de terror me invadía. Las sombras estaban cerca. Y mientras el anciano nos miraba, su rostro se volvía una mezcla de esperanza y advertencia. La luz del arroyo nos protegía por ahora, pero había que actuar rápido. Supe que el enfrentamiento era inevitable. Aquellos niños atrapados en el claro eran ahora parte de mí. ¿Qué decisión tomaría para liberar a todos? La respuesta parecía aguardar más allá del arroyo, en el violento abrazo de las sombras, pero entonces todo cambió. La oscuridad se cerró como un manto sobre nosotros. Capítulo 10. El último enfrentamiento. El brillo del arroyo se desvaneció y un frío glacial invadió el aire. Las sombras se movían con rapidez, arrastrándose hacia nosotros como serpientes. Estaba paralizado. La ansiedad se apoderaba de mí mientras recordaba que el anciano había dicho que la valentía era la clave para enfrentar a las sombras. El enfrentamiento es inevitable, susurré para mí mismo, apretando la mano del niño a mi lado. Pude escuchar risas distantes que resonaban como ecos de antiguos recuerdos atrapados. Las caras de los otros niños llenaron mi mente, esas sonrisas distorsionadas, esos ojos llenos de desesperación. Debo ayudarlos, grité, sintiendo que la desesperación se apoderaba de mis pensamientos. Con determinación, tiré de la mano del niño y corrí hacia la densa oscuridad del bosque, donde las sombras se habían congregado. El niño me siguió, persiguiendo la estela de mi coraje. ¿Qué hacemos?, preguntó, con un tono que parecía mezclar miedo y esperanza. Primero, enfrentaremos lo que nos acecha, respondí con más firmeza de la que sentía en mi interior. Mientras nos adentrábamos en la penumbra, las figuras comenzaron a materializarse. Eran los rostros que había visto antes. «Nos traes de vuelta», susurraban, sus voces un eco de cada emoción que había sentido. Las sombras se retorcían a su alrededor,
como si alimentaran su desesperación. Silencio, grité. No puedo ayudarles si no dejan de atormentarme. Noté que las sombras retrocedieron un poco, como si mis palabras tuvieran algún poder. Aquello era solo un pequeño triunfo, pero me dio esperanza. El niño a mi lado, mirando hacia las figuras, asumió una actitud decidida. «¿Estás listo para escucharnos?», dijo, dirigiéndose a los rostros. «Podemos liberarles, pero deben mostrarnos cómo». Las figuras titilaron, y vi que su desesperación se transformaba en interés. «Hay un camino», comenzó uno de ellos. «Pero es un camino peligroso. Necesitan enfrentarse a sus propios miedos, y solo así podremos ser liberados». Su voz, aunque llena de tristeza, pareció renacer un poco de esperanza en la oscuridad. «¿Y si fracaso?», pregunté, sintiendo que cada pregunta se hacía más urgente ante las sombras que se acercaban. Pero ya no sentía el peso de la desesperación, sino una creciente necesidad de actuar. No hay otro modo. La luz está atada a la verdad. Las sombras comenzaron a girar a nuestro alrededor, susurros enredados entre sí. Y luego, una sombra mayor se acercó, era la que me había perseguido antes, más oscura y amenazante que las demás. Era Time, mi reflejo de miedo materializado. «¿Vas a enfrentarte a mí?», se burló la figura. «Siempre has sido un cobarde, David». «No soy un cobarde», respondí con voz firme, aunque temblaba por dentro. «No puedes tener poder sobre mí». La oscuridad se detuvo por un segundo, como si mi declaración la había aturdido. Recordé las palabras del anciano: «Enfrenta tu miedo». Con un estallido de valentía, me enfrenté a la figura. «Tú no eres real. Eres solo una sombra, un eco de lo que ya no soy». Sentí como una corriente de energía pasaba a través de mí. Y mientras decía estas palabras, las sombras comenzaron a danzar, como si vacilaban, y, por un momento, sentí que la luz empezaba a abrirse paso. «Mira a tu alrededor. El miedo es tu prisión», gritó la sombra. Pero ya no me importaba su provocación. En ese instante, las risas de los niños atrapados comenzaron a resonar en mi mente. «¿Qué estás dispuesto a sacrificar para liberarnos?», preguntaron. Las sombras se retorcían, y el fragmento de valentía que había encontrado parecía resquebrajar sus cimientos. La sensación de poder creció, y comprendí, no se trataba de aprovechar mi miedo, sino de soltarlo completamente. «Suelto mi miedo», afirmé alzando la voz, «suéltense ustedes también. Libérense». Los rostros de los niños comenzaron a brillar, y a medida que lo hacían, las sombras se desvanecían. La unión de todos esos ecos de esperanza y terror comenzaba a fusionarse en algo más brillante y poderoso. Las figuras tomaron forma, convirtiéndose en luces que atravesaban la oscuridad, unas luces cálidas y familiares. El chillido de la sombra oscura se tornó en un eco lejano, un susurro que, finalmente, se extinguió. Mi mundo giraba y las voces de los niños se unieron en un canto. La luz creció, iluminando el bosque y disipando la niebla de la desesperación. Al abrir los ojos, me encontré de pie en la orilla del arroyo otra vez, las aguas brillando intensamente. El niño a mi lado sonreía, y cerca de nosotros, otros niños se unían, como un lienzo de esperanza renacida. Había atravesado el umbral del miedo, pero el eco de la sombra seguía presente, un recordatorio de que, aunque había vencido, el viaje no había terminado. En algún lugar, todavía había preguntas sin respuesta, pero por ahora, estábamos juntos en la luz. Nunca volví a dudar de mis reflejos, y aunque la paz reinaba en ese momento, supe que los ecos de lo superado aún susurrarían en el viento, y que enfrentarlo sería siempre parte de mi historia.